Esta reflexión que hoy quiero compartirles la titulé Bajo amenaza. Y vamos a estar leyendo en Primera de Reyes, capítulo 19. Voy a estar hablando acerca de un hombre de Dios, un siervo de Dios, como lo fue Elías. Su ministerio fue durante el reinado de Acab y Ocasías. Luchó contra el culto a Baal y el rey Acab dice que se había casado con Jezabel, una mujer que rendía culto a Baal. Y habían muchos profetas en ese tiempo hacia ese Dios, hacia Baal y Acera. Entonces cada vez que Elías tenía la oportunidad, ¿no?, de ser instrumento en las manos de Dios, de ser un hombre de Dios para profetizar, para manifestar las obras de Dios, las hacía. Podemos ver también en esta historia de este hombre de Dios que pudo ser instrumento para que ocurriesen cosas sobrenaturales. Yo realmente en este tiempo quiero ser parte del obrar de Dios para que ocurran cosas sobrenaturales. Y si vos también querés realmente ser en este mes ese instrumento en las manos de Dios, ese siervo, esa sierva, para que ocurran cosas sobrenaturales, que puedas allí en el chat decir amén, yo quiero ser parte de lo que Dios quiere hacer en este mes, en mi vida, en mi familia, en mi ciudad, en mi país o donde yo me esté encontrando. Y nos dice la palabra de que Elías se había presentado al rey Acab y le profetizó que vendrían 6 años de sequía. En otra oportunidad, también Elías fue desafiado a presenciar una reunión en la que había 400 hombres profetas de Baal y de Acera. Y allí Elías desafió a esos profetas a levantar, ¿no?, un altar, que ellos levantasen un altar a su Dios, a ver qué ocurría, a ver si ese Dios realmente les estaba escuchando, si ese Dios era poderoso como ellos creían. Pero dice que cuando ellos invocaban a sus dioses, nada sucedía. Y Elías le decía, griten más fuerte, aún como en forma de burla. Los desafiaba a que gritaran, pero Elías sabía bien de que nada iba a ocurrir. Fue allí como Dios fue quien manifestó su gloria a través de Elías, quien invocó a Dios, al Dios verdadero, al Dios real, y allí sucedió algo poderoso. Allí el Espíritu Santo, allí Dios, quien se apoderó de este hombre, de este siervo de Dios, allí ocurriendo algo sobrenatural y aún llevando muerte sobre la vida de estos profetas, falsos profetas, ¿no? Profetas que eran dedicados a esos dioses de Baal y de Acera. También en otro momento Elías oró por lluvia y llovió. ¿A quién no le gustaría ser como este siervo de Dios, quien ora y ocurren cosas? Yo quiero ser como este siervo que ama a Dios, que busca a Dios, que se rinde ante Dios. Si nosotros queremos ser parte de los milagros de Dios, tenemos que buscar a Dios, al Dios verdadero, al Dios real. Vamos a leer juntos en Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 1 al 4. Dice, y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Y dice que él tuvo miedo, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y allí dejó a su criado. Él anduvo en el desierto, por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida,
porque yo no soy mejor que mis padres. Jezabel no dijo mucho, solamente algunas palabras, pero palabras necesarias y justas como suficientes para que Elías cayera en temor y en una gran depresión, sintiendo que su vida corría peligro. ¿Cuántas veces hemos escuchado en algunos mensajes, no pudiendo entender por qué Elías, este hombre que había sido exitoso en su vida, en su servicio a Dios, que era un gran hombre de Dios, qué le había ocurrido? Pero sabemos que ninguno de nosotros realmente podemos decir, ni señalar, ni juzgar a Elías, porque también somos humanos como Elías. Él también tenía emociones, sentimientos que lo podrían haber dejado allí chiquito, atemorizado, queriendo huir, queriendo esconderse para que esta mujer, Jezabel, no le hiciese daño. Quiero compartir esta palabra en 3 partes. En primer lugar, que podemos quedar atrapados bajo esas amenazas, ¿no? Nos dice que Elías vio el peligro y huyó. Estaba en el extremo norte de Nehué y se fue hasta el sur de Judá. Se fue al desierto, caminó todo un día. Estaría obviamente cansado, agotado. ¿Cuántos pensamientos estarían pasando, ¿no?, mientras él caminaba para huir? Y muchas veces lo hemos escuchado también en las entrevistas cuando nos toca, ¿no?, como pastores, como líderes, dar entrevistas o ministrar a las personas. Hemos escuchado más de una vez a las personas querer huir de las situaciones en las que se veían presos. Elías estaba en una crisis, estaba atravesando un gran conflicto interno, pensamientos, temores, miedos en su corazón. Estamos hablando del mismo hombre de Dios que hacía un tiempo atrás, unos días, unas semanas, unos años, había visto el poder de Dios. Ese mismo Dios no podía obrar, no podía cuidar de él, no lo podía proteger. Sí, Dios estaba dispuesto a cuidar de la vida de Elías. Es más, Dios estaba con Elías, Dios lo estaba cuidando. Pero Elías no dejaba de ser hombre, no dejaba de ser débil. Nosotros también, a vos que estás allí en tu casa, me pasa a mí, no dejamos de ser débiles, no dejamos de caer en esas emociones y sentimientos que parecen ser una trampa para nuestra vida. Todos podemos caer bajo amenazas, pero necesitamos cambiar de actitud. Aparte de ser hijos de Dios, no dejamos de tener esas emociones y sentimientos que a veces nos gobiernan y se hacen fuertes en nosotros. Podemos atravesar en estos tiempos diferentes tipos de amenaza. ¿Qué sucede cuando vamos al médico y nos dice que estamos atravesando una enfermedad? A veces la enfermedad la relacionamos directamente a la muerte, dependiendo qué es lo que nos diga el médico, cuál es el diagnóstico. Allí caemos bajo esa trampa, ¿no?, del miedo, del temor, sentimientos de muerte, sensación de angustia. Cuando nos dicen o escuchamos muchas veces hablar de las crisis económicas, las malas noticias parecen correr primero antes que las buenas. Y allí parece que nuestra fe comienza a tambalear y nos puede agarrar esa sensación de ansiedad, de incertidumbre, de decir, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué sucede cuando escuchamos rumores de que están despidiendo a los compañeros de nuestro trabajo o nos ha llamado nuestro jefe y nos ha dicho que quedamos sin un empleo? ¿Qué sucede en nuestro corazón? La tristeza, el no ver un futuro, el estar desesperados. O frente a la muerte de un familiar, esas noticias que no queremos escuchar. Entramos en una negación que es la primera etapa del duelo. Cualquiera de nosotros nos podemos ver y sentir amenazados
por las situaciones que afrontamos en nuestra vida. O el delito, cuando escuchamos, esta es una zona liberada. No, acá no hay policías, acá no hay nadie quien nos cuide. Y andamos por la calle con miedo, con temor. No sabemos, como dice mucha gente, no sabemos si vamos a regresar con vida a casa. Cuando hay un conflicto en nuestra familia, y más en este tiempo de pandemia, que se han multiplicado las denuncias por violencia, por abusos. Y así, pensamientos que llegan a nuestra cabeza, como a Elías le sucedió, pensamientos de morir y decir, ya está, ¿para qué voy a seguir viviendo? Señor, llévame, le dijo Elías. Prefiero irme, prefiero estar lejos de esta tierra. En 1 Corintios, capítulo 10, del versículo 12 al 13, nos dice, si ustedes piensan en estar firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Allí está presente nuestro Dios en toda la historia de la humanidad, mostrándonos de que Él es un Dios presente, de que Él es un Dios que nos puede dar la salida. Quizás hoy estás atravesando la prueba, hoy te sentís identificado con algunos ejemplos que acabo de dar, porque te sentís así. Quizás te sentís que no estás protegido, o te sentís solo, te sentís abandonado, o te sentís angustiado, aún quizás en una cama tirado, no porque estés atravesando una enfermedad, sino porque ya no hay fuerzas. Así como Elías, cualquiera de nosotros podemos sentirnos, y es bueno poder reconocer hoy delante de Dios y decir, realmente me siento así, estoy así. Continuamos la lectura en 1 de Reyes 19, del versículo 5 al 8. Dice que Elías, acostándose bajo el enebro, se durmió. Y aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Se levantó pues y comió y bebió con las fuerzas de aquella comida, ¿no? El ángel por segunda vez se le presentó a Elías, ¿no? Porque ese ángel fue enviado por Dios para que Elías recobre fuerzas, porque había mucho más de parte de Dios para Elías. Y dice que cuando Elías comió, en aquella segunda vez, dice que comió y pudo caminar durante 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dios envía allí un ángel, ¿no? Y le dice, come este pan. Y allí pudo caminar, recobró las fuerzas. Pero a veces nosotros estamos así. Quizás se acerca un líder que nos está queriendo levantar y nos dice, vamos, vos podés, seguí adelante. Quizás tenemos una entrevista pastoral, ¿no? Y allí los pastores estamos animando, aún en medio de las pruebas que cualquiera de nosotros podemos atravesar. Y Dios allí glorificándose, porque Él no nos deja solos. Dios estaba presente, aunque Elías se sentía solo, abandonado y que su vida corría peligro. No te detengas a escuchar lo que otros digan de ti. Escucha a Dios. Él sí te conoce y sabe para qué te predestinó. No te detengas a escuchar como Elías le puso atención a las palabras de Jezabel. No te pongas a escuchar lo que otros digan. Escucha a Dios. Hoy Dios te está hablando. Él te dice realmente que te predestinó y que hay planes para tu vida, que Él tiene lo mejor para vos, aunque hoy te toque atravesar la prueba. Nos dice en 1 de Reyes 19, del versículo 9 al 14, dice que Elías allí encontró una cueva
y se quedó a pasar la noche, pero Dios le habló de nuevo y le preguntó: ¿qué estás haciendo acá, Elías? Y él contestó: yo me he preocupado mucho por obedecerte. Tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo. Ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Entonces Dios le dijo: sal de la cueva y párate delante de mí en la montaña. En ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció las montañas y las piedras se hicieron pedazos. Pero Dios no estaba en el viento. Desde el viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y desde el fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. Y en ese momento Elías escuchó una voz que le preguntó: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Y él contestó: yo me he esforzado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Podemos ver en este relato no solamente que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. A veces pensamos que Dios está lejos o no lo sentimos. Elías estaba así diciendo: estoy solo, hasta me están buscando para matarme, para quitarme la vida. Solamente yo quedé. Y no era así, no era cierto, no era verdad lo que Elías estaba considerando, ¿no? Lo que estaba pensando. Ahí podemos ver, ¿no? Cuántas veces nosotros también podemos caer en esos pensamientos continuos de decir: es así, me está pasando esto, estoy viviendo por esto. Y Dios nos dice: ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí en esa cama? ¿Qué haces fuera de tu grupo de crecimiento? ¿Qué haces que no te estás congregando de manera continua? ¿Qué haces que no estás sirviéndome? A veces estamos en lugares donde no tenemos que estar, pero nuestras decisiones nos fueron llevando hacia esas cosas. Elías estaba allí en la cueva, pero ese lugar tenía que ser un tiempo solamente, un momento. Esa cueva no era el lugar donde realmente Elías tenía que encontrarse. Pero allí estaba y Dios le dijo: quiero que vayas al monte. No cualquier monte, sino al monte Sinaí, el monte de Horeb. Ese monte donde Dios se reveló, por ejemplo, en la vida de Moisés. Allí Dios le mostró y le indicó, y allí Elías pudo tener la ley, las tablas, ¿no?, que Dios le marcó allí a Moisés. Ahora Elías tenía que volver al monte. ¿Qué nos sucede cuando no vamos al monte en lo espiritual? ¿Qué nos sucede cuando no vamos a la presencia de Dios a buscarlo? Allí nos vamos apagando, nos vamos descuidando nuestra relación con el Señor. No lo podemos escuchar a Dios si no vamos al monte. Dios quiere llevarnos al monte en este tiempo para revelarse de una manera sobrenatural sobre nuestras vidas. Quizás dejaste de sentir la presencia de Dios y otros sentimientos se invadieron tu corazón. La falta de fe, la incredulidad, la angustia, el temor. ¿Cuántas cosas sentimos cuando nos alejamos de Dios? Pero hoy Dios nos está diciendo que volvamos al monte, porque allí es donde Dios nos quiere hacer libre de esos pensamientos de muerte. Es allí donde Dios nos quiere hacer libres de esas cadenas que nos vienen atando. No importa cuál es tu lugar, cuál es tu función dentro del cuerpo de Cristo, o si hoy te estás conectando por primera vez. Dios hoy quiere hacerte libre. Hoy quiere hacerte una nueva persona. Él quiere mostrarte realmente que podés vivir, que hay mucho por transitar, que hay mucho por caminar. Por eso Dios le dice: ve al monte, porque allí Dios quiere mostrarnos
su poder. Tenemos que ser obedientes y la obediencia a Dios realmente refleja que amamos a Dios con nuestro corazón. O podemos decir amo a Dios y hoy no obedecerlo y hoy estar fuera de sus propósitos y fuera de su voluntad. Sabes que el enemigo sabe bien cómo frenar a los hijos de Dios. ¿Sabes en dónde está el secreto? Si nosotros le ponemos atención a lo que el enemigo nos diga. El enemigo nos puede decir, no podés. El enemigo puede decir, no sé si esa palabra se va a cumplir sobre vos. El enemigo puede decir, ya está, tu familia está destruida. El enemigo puede decirte tantas cosas al oído. Así como Elías prestó atención a lo que dijo Jezabel, una mujer que era instrumento del enemigo para generar esto en la vida de Elías. Podés escuchar muchas voces, pero cuando vos te podés detener a escuchar la voz de Dios, es allí realmente cuando podemos sentir de que podemos lograr muchas cosas porque el Señor es nuestra fortaleza, que podemos atravesar la enfermedad con Dios, porque Dios es un Dios presente. Cuando aceptamos y reconocemos la soberanía de Dios sobre nuestra vida, a pesar de que un ser querido hoy haya partido, en este tiempo haya partido, Dios es un Dios que nos consuela. A veces podemos poner excusas como Elías, excusas o la realidad, porque era la verdad de Elías. Vos también podés contarme cuál es tu verdad. Podés decirme que te corriste de ese lugar, de ese grupo de crecimiento, porque un hermano hizo tal cosa. O podés decir, dejé la escuela de líderes porque me sentía mal, me sentía decaída, me sentía decaído. No sé si es lo mío. Si el Señor ya te marcó el camino, si el Señor ya te marcó el rumbo, ahora nosotros tenemos que obedecer. Elías dijo, mi vida corre peligro. Pero no se dio cuenta de que su vida estaba sostenida por Dios. Y tu vida también está sostenida por Dios. Porque cuando vamos a Él, ya no es la cueva nuestro lugar de refugio, sino que es nuestro Dios. El futuro de Elías no estaba en las manos de Jezabel, como ella lo quiso decir, como lo manifestó ella, sino que la vida de Elías estaba en las manos de Dios. Por eso este es un tiempo para escuchar la voz de Dios, porque tu vida está en sus manos. No te dejará, no te abandonará, y nos dice, no temas. Hay largo camino aún por recorrer, nos dice esta palabra. También quiero que podamos reflexionar juntos en esta última parte, ¿no? De que aún en los momentos de las pruebas sentimos que las fuerzas se nos acaban, pero sabemos que cuando Dios está presente las fuerzas se pueden acabar, pero Él es nuestra fortaleza. Aún cuando atravesamos la sombra de la muerte, que sentimos que nuestra vida ya no tiene sentido, que ya no hay más nada para hacer, o puede ser de que estés atravesando un estado emocional que te está impidiendo ver de que hay mucho más de Dios para vos, para tu familia. Que no se ha terminado la vida, que hay mucho más de Dios, hay promesas aún por cumplirse sobre vos. Porque el Señor es quien te levanta. Así como Dios envió un ángel para decirle a Elías que se tenía que levantar, que tenía que continuar camino, así está el Espíritu Santo hoy manifestándose sobre nuestra vida. Y el Espíritu Santo hoy nos está diciendo, vamos, hay que levantarse, hay que continuar. El Espíritu Santo hoy nos está indicando el camino que tenemos que transitar. Solo tenemos hoy que detenernos a poder escuchar la voz del Espíritu de Dios. Tu vida está en las manos de Dios y Él no te dejará ni te abandonará. Promesas de Dios, promesas aún por cumplirse y promesas que se están cumpliendo sobre nuestras vidas. Dios lo que promete, lo cumple. Él no es hijo de hombre para mentirnos. Los hombres nos pueden haber mentido, nos pueden haber engañado,
nos habrán desilusionado más de una vez o nosotros habremos desilusionado a otras personas. Pero Dios nos dice que no estamos solos. Podemos estar atravesando el peor momento de nuestra vida, pero Él nunca nos va a dejar sin fuerzas, porque Él nos va a levantar de esas situaciones, nos va a sostener, nos va a acompañar y nos va a correr de esos estados que hoy están trayendo daño a nuestras vidas. Elías estaba allí, ¿no? Nuevamente replanteándole a Dios como si fuese que Dios no lo estaba escuchando. Le vuelve a decir lo mismo cuando Dios le dice: ¿qué haces acá, Elías? Este no es tu lugar. Y Dios también nos dice a nosotros: ¿qué haces ahí? ¿Por qué estás en esa situación? ¿Por qué estás ahí en la cueva? ¿Por qué estás escondido? Sabemos que el amor de Dios se manifiesta y se ha manifestado no solamente en la cruz, a través de su Hijo Jesucristo, allí muriendo por cada uno de nosotros, sino que el amor de Dios se sigue manifestando en ese silbido apacible que Dios manifestó alrededor de Elías. Fue para mostrarle, decirle: yo estoy aún en el silencio. Este es un tiempo para retomar el camino. Así le dijo Dios a Elías: hay largo camino por recorrer. El infierno es realmente el que tiene que temblar y no nosotros, los hijos de Dios. Jezabel era la que tenía que temblar y tener miedo al verdadero Dios y no nosotros. Pero puede ser de que hoy te toque a vos atravesar el temor y la angustia. Pero el Señor hoy nos dice: es tiempo de volver, es tiempo de regresar, es tiempo de salir y volver al monte, ese lugar secreto donde yo quiero hablarte, donde yo quiero sanarte, donde yo quiero darte fuerzas. Es allí donde yo quiero mostrarme a tu vida. Es tiempo de volver al grupo de crecimiento. Será el tiempo de volver a la escuela de líderes si lo dejaste. Continuar preparándote para el servicio. O si tenés que volver al servicio porque quizás lo dejaste. Y el Señor hoy nos dice: no dejes de servirme, no dejes de buscarme, no dejes de prepararte. Este es el momento de cortar con esos ciclos que se quieren repetir sobre nuestras vidas. Que a veces dejamos las cosas a medias. Elías ya se había dado por vencido por lo que él estaba atravesando. Nosotros también a veces podemos decir: ya está, no voy a continuar, voy a dejar esto. Dejamos las cosas a medias. Pero no, hay mucho más de Dios para tu vida, para tu familia. Y quiero que podamos orar y buscar juntos en este tiempo al Señor. Quiero hacer una oración por todas aquellas personas que hoy se encuentran en una angustia profunda y en esa sensación de abandono. Aún aquellas personas que se encuentran en depresión, que solo quieren dormir como le sucedía a Elías, que estaban quizás hoy en una cama, en una habitación, encerrados, aislados, o con esos pensamientos de querer huir, de alejarte, de escapar. O aún quiero orar por aquellas personas que tienen pensamientos de muerte, que sienten culpa o que dicen: Señor, llévame, ¿para qué voy a seguir acá? Quiero que allí en tu casa puedas cerrar tus ojos por un momento y puedas permitir al Espíritu Santo que te muestre cómo te estás encontrando hoy. Puede ser de que estés en el servicio, pero que no estés bien. Puede ser que seas un líder y que no te encuentres bien. O una persona que se está conectando por primera vez y que hoy puedas decir: me siento triste. Quizás hoy decís: me siento triste, me siento solo.
todo lo que está pasando, me siento aún más solo, abandonado. Pero Dios está. Si lo invitas a tu vida, si lo invitas a tu casa, Él quiere obrar, Él quiere entrar. Que este sea el tiempo de salir de la cueva, de salir de ese lugar donde estamos escondidos, para ir al monte, para ir a ese lugar donde está Dios, donde está su presencia. Dios está en todo lugar, pero Él quiere que lo busquemos. Él quiere que vayamos a lo secreto para rendirnos, para buscar de Él. Invítalo al Espíritu Santo, que entre ahí, que entre a tus pensamientos, que entre a tu corazón. Permitile al Espíritu Santo que hoy traiga libertad. Señor, oro por cada una de las familias, por cada una de las personas, Señor, que hoy se sienten como Elías. Señor, quizás hoy están huyendo de alguna situación o con esa sensación de querer dejar todo, de irse lejos. Obra, Espíritu Santo, obra, Señor. En tu nombre, Jesús, arranco de cada uno de sus corazones, Señor, toda esa soledad, vacío, abandono, culpa. En el nombre de Jesús, arranco ahora en tu nombre, Señor, todo pensamiento de muerte. En el nombre de Jesús, ahora suelta la vida de tus hijos, de tus siervos. En el nombre de Jesús, todo espíritu de muerte, todo pensamiento de muerte, suelta ahora a tu pueblo. En el nombre de Jesús, todo aquello que está queriendo frenar, detener los propósitos sobre tus hijos. En el nombre de Jesús, aún palabras que hayan marcado la vida de las personas. En el nombre de Jesús, ahora, Espíritu Santo, te pido que abras los oídos espirituales para que podamos escuchar tu voz, que tú nos dices que nos amas, que nos dices que estás, que no estamos solos. Señor, levanta, Padre. Levanta hoy al que está caído. Levanta hoy al que está en la cueva. Que salgan, Señor, en tu nombre, Jesús. Obra, Señor, en tus hijos, Padre, que hoy están escondidos en un lugar. Padre, obra poderosamente en aquellas personas que hoy están atravesando la depresión, la angustia profunda. En el nombre de Jesús, sujetamos esos pensamientos a Cristo y arrancamos, desterramos todo pensamiento que sea de mentira y de engaño sobre la vida de las personas que hoy están escuchando esta palabra. En el nombre de Jesús, ahora sujetamos los pensamientos a Cristo y declaramos que hay libertad en las mentes, que hay sanidad en el corazón, porque hay largo camino aún por recorrer. Espíritu Santo, llena la vida de tus hijos, llena la vida de cada una de las personas que hoy está escuchando esta palabra. Espíritu Santo, comienza a llenar los corazones de aquellos que se sienten solos, abandonados, Señor, que sean rendidos, Padre, que se levanten ahora en tu nombre, que se levanten para continuar caminos, Señor. En tu nombre, Jesús, declaramos, Señor, libertad en esta mañana. Declaramos que tu Espíritu Santo está haciendo algo nuevo en las vidas, Señor, que estás abriendo los ojos espirituales, Señor, que estás mostrándonos que hay más de ti, Señor, para nosotros. Padre, bendigo cada una de las familias, declaro vida, declaro paz. Señor, tu abrazo, tu renuevo en este tiempo. Señor, bendigo a cada familia. En tu nombre, Jesús, visita, papá. Visita cada hogar, Señor. Aún donde hay personas solas, personas que hoy están atravesando la enfermedad, personas que hoy están, Señor, en medio de la soledad. Allí tu presencia se haga presente.
Señor, porque ya no hay más soledad, sino tu Espíritu levantando aún al que esté caído, al que esté débil, para avanzar. Señor, para avanzar, Señor, en tu nombre, Padre, todo temor se va en el nombre de Jesús y declaramos, Padre, de que estamos cuidados por ti, que tú eres nuestro lugar de refugio. Creemos, Señor, a tus promesas. Creemos a tus promesas, Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y mi cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. El Señor está con nosotros. Nos dice que aunque no tengamos fuerzas, podremos volar como las águilas, que correremos y que no nos cansaremos, que caminaremos y no nos fatigaremos. Creemos a tus promesas, Señor. Nos aferramos hoy a tu palabra. Te decimos sí, amén, Señor, porque creemos de que estás con nosotros. Bendigo a cada familia en tu nombre, Jesús. Amén y amén.